Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestra clase de hoy de Torá. La Torá te confronta. Hoy, junio 6 del 2026. Hoy nuestro estudio titulado El propósito de Dios en Moisés. Esta es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Le damos una cordial bienvenida y le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube para que así pueda disfrutar de todas las clases de nosotros, de nuestro ministerio, Rosa de Sharon Messianic Ministry, y pueda suscribirse, compartir y darle like a nuestro servicio. Aquí le damos la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta a nuestra clase de hoy de Rosa de Sharon Messianic Ministry y la Torah te confronta. Pastor, bienvenido. Shabbat Shalom, Dios los bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a aprender muchas cosas buenas, lindas hoy de parte del Señor. Estamos listos para disponer nuestros corazones y nuestras mentes para el Rey. Así que nos veremos dentro de un ratito. Gracias. Porque le pido al pastor que en medio de todo esto, que hace una oración antes de comenzar este servicio de la Torah te confronta. Te pido, pastor, que hoy hagas esta oración antes de comenzar. Amén. Eterno Dios, Señor, te alabamos y te glorificamos. Tú eres un Dios bueno, santo y digno de alabanza, de gloria, honra y honor. Tú eres el Dios que abriste los mares, que has abierto los cielos en bendiciones para todos nosotros. Yeshua llegó y nos salvó. Y tú siempre en tus pensamientos nos tienes a nosotros. En esta hora, Padre eterno, Señor, yo te pido que tú tomes control absoluto, Señor. Nosotros te damos todo el control a ti, Padre, porque tú eres perfecto, Señor, y nosotros sabemos que todo esto va a salir en una bendición poderosa, Padre amado. Señor, usa a la sierva, Padre Santo, en la enseñanza del día de hoy, de manera especial, que se abran los cielos, Señor. Se abran cielos, Señor, para no solamente para nosotros, sino para todos los que oigan esta enseñanza tuya, Señor mío. Gracias, Dios, porque nosotros lo único que queremos es honrarte, darte gloria, darte honra y darte honor, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por esa hermosa oración. Así que como todos los servicios, ahora vamos a alabarle al Padre con una alabanza hermosa y bella para Él. Que tengan la presencia, sienta su presencia en estos momentos, en el día de hoy. Amén. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje te recuerda que tu vida no es un accidente. Dios te conoció antes de que existieras. Te apartó con un propósito divino. Así que, aunque hoy atravieses momentos difíciles y sientas que tu vida no tiene sentido, levántate con fe, sé valiente guerrero, porque eres útil en las manos de Dios. Canta en voz alta estos versículos del Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y en embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si no se número, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que no oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Y en el embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si no se número, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén, Padre amado. Gracias por que tu vida tiene propósito en la vida de nosotros, mi Dios Padre amado. Así que hoy vamos a estar y el título de hoy de nuestra Torá te confronta, nuestra clase de Torá, se titula El propósito de Dios en Moisés. Promete ser una clase con muchos ángulos que vamos a discutir sobre la niñez de Moisés. Vamos a comenzar, vamos a hacer ese análisis completo de la vida que Moisés tuvo y su pueblo Israel, desde los comienzos hasta su muerte. Promete ser algo que nunca quizás hemos pensado sobre la niñez de Moisés, pero esto es un resumen corto, detallito a detallito, de la vida de Moisés. Vamos a comenzar por lo que es la niñez de Moisés. Comenzamos desde el evento, desde que el faraón envió a matar a todos los niños, luego de que una profecía hecha por los magos del faraón, astrólogos y sabios de Egipto, fueran en contra de su reinado. Y por temor del rey, y antes que se cumpliera lo dicho en esa profecía, donde un niño recién nacido iba a sustituirlo en su reino, y sería un niño hebreo. Él tuvo miedo, y el faraón envió a matar a todos los niños de la edad de 0 a 2 años. Ahí comenzó esta historia, que es una historia que aún en medio de su triste, es una historia de demasiado propósito en la vida de Moisés. Había un plan en esta historia. Y en Éxodo 2, del 2 al 10, nos habla cuando la madre de Moisés, Jocabed, escondió en su casa por aproximadamente, se entiende que fueron 3 meses a Moisés, porque ya no pudo esconderlo más, porque si no, lo mataban. Luego de esto, decide la madre de Moisés, entonces decide hacer una arquilla de juncos, que es una canasta.
¿verdad? Y la calafateó con olfato y brea. Y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Imagínense ustedes, ¿eh? Es algo impresionante el valor de Jochebed, el tomar esa decisión guiada por el Espíritu. Nos dice en Éxodo 2:7, la hermana de Moisés siguió a Moisés río abajo, y cuando la hija del faraón encontró a Moisés, ella se acerca y le dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Lo vemos y lo confirmamos, esto en Éxodo 9, nos dice que la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críalo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, que esto es, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el padre tuvo tantos detalles con Moisés desde el principio, desde su niñez. Vamos a hacer en todo esto una pausa sobre los detalles que vemos en la historia de Moisés para entrar un poquito más profundo en este tema con lo que es Moisés, con su historia, con su niñez. Vamos a recordar la historia de Moisés y recordamos también qué historia nos recuerda esto que hizo Jacobet con la canasta. Vemos la palabra de calafateado en la Torá anteriormente, ¿verdad que sí? La madre de Moisés calefateó con olfato y brea su carrizal, su canasta, la canasta que puso a Moisés en el río. ¿Acaso esto no sucedió lo mismo con Noé en el arca? A Noé Jehová le dio instrucciones de calafatear y poner brea al arca. Lo vemos de nuevo, se repite de nuevo que el Padre guía a alguien en la Biblia, en la Torá, a hacer esto mismo. Si vemos y buscamos el significado de lo que es calafatear, nos dice así. Es un proceso de sellar las grietas, uniones o rendijas de una embarcación con materiales impermeables para evitar que el agua entre y provoque su hundimiento. En el arca de Noé, que lo verificamos en Génesis 6:14, le dice el Señor Jehová, hazte un arca de madera de gofel, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a ver el significado espiritual que nos lleva a Moisés. Vamos a buscar lo que es espiritualmente significado con la situación que sucede con Moisés en su niñez. Dice, el término hebreo que utilizado para calafatear es kafal. Curiosamente, la raíz de esta palabra también significa cubrir, purificar y hacer expiación. La misma raíz usada para el día de la expiación de Yom Kippur. Así como las aguas del juicio, la expiación de Jehová cubre y salva al creyente. Ya Moisés estaba, Jehová calafateando esa canasta. Ya él estaba teniendo un propósito de expiación, de purificación, de protección, ¿verdad que sí? Cuando estamos estudiando hoy, también vemos la arquilla, la canasta de Moisés, que al igual que el arca de Noé, este pequeño arca o canasto fue sellado para proteger al niño Moisés a que no muriera ahogado en el agua de Nilo. El río Nilo es enorme, el río Nilo es extensamente grande. Esto simplemente fue un milagro del Padre, un deseo y un propósito para Moisés.
Vemos que desde el arca de Noé, vemos a Jehová trayendo a sus escogidos protección divina y en el cuidado providencial sobre aquellos a quienes llaman con un propósito, porque Moisés había sido llamado con un propósito desde el vientre de su madre. Seguimos viendo que la sombra y figura está aquí de Yeshua en Moisés. Era un comienzo, era una continuación, era una sombra de él. Cuando vemos en Éxodo 2:9, ¿qué le pide? Si lo leemos, vamos a leerlo en un momentito. Pero aquí la hija del faraón le pide algo a las doncellas. Le dice que buscara a una hebrea para que lo criara y Miriam lo llevó a Jocabet, a su madre, que se lo criara, que ella le iba a pagar. Escuchamos esto en Éxodo 2:9. Aquí algo nuevamente se repite y es de confirmación para nosotros y nos habla que la hija del faraón le dijo a una de sus doncellas, lleva a este niño y críalo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vemos como la hija del faraón, ¿verdad? Ofrece dinero por la crianza de Moisés, diciéndotelo, llévate a este niño y críalo, y yo te lo pagaré. Lo vemos también en la venta o traición de Yeshua, ¿verdad? Que lo vemos, se recuerdan en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que el discípulo Judas Iscariote pactó con el sumo sacerdote para entregar a Yeshua a cambio de 30 monedas de plata. Aunque uno fue para cuidar y salvar la vida de Moisés, el otro suceso de Yeshua fue para la entrega, para la traición y muerte. Pero los dos casos eran para un propósito que se tenía que cumplir. Vemos como ambos de las dos situaciones representa un pacto con dinero, una entrega, para que el propósito del Padre se cumpliese. Y vemos que Moisés estaba siendo entregado igual como sombra y figura de Yeshua en preparación para nuestra redención. Todo tiene, la Torah es tan rica en bendiciones y tan rica en palabras y revelación. Pero vemos y seguimos viendo y seguimos experimentando lo que es la vida y la etapa de Moisés en todo lo que le sucedió. Vemos que donde Jehová sacó a Moisés, vemos cómo Moisés fue completamente un propósito divino. Y a dónde llevó Jehová a Moisés, para entender que Moisés fue completamente procesado desde su niñez, pero era un acto que el Señor tenía que pasarlo y procesarlo. Él lo probó como el oro. Y en el camino del desierto, la tierra prometida fue una prueba bien, bien grande para nosotros y sigue siendo para nosotros porque yo me veo como parte del ejemplo de que Él, en el pueblo de Israel, en el desierto, todas las promesas que nos tiene hoy. Y muchos lo queremos y muchos lo aceptamos y muchos lo caminamos y creemos en el Señor, otros no, otros la rechazan. Por eso es que muchas de las generaciones antiguas de Israel murieron porque ellos nunca se desconectaron de Egipto y su espíritu se quedó en la esclavitud, se quedó su mente allá y su cuerpo físico en el desierto, pero al no aceptar y entregarse a lo que el Padre le estaba prometiendo, murieron en el desierto. Vemos que la niñez de Moisés, podemos hablar de la niñez de Moisés, vemos que él tuvo un abandono forzoso, doloroso y doloroso de la madre de Moisés, Jocabet, en el río Nilo. Fue una de las condiciones más traumáticas que causó en Moisés. Hubieron muchos traumas, mucho dolor por toda su vida.
Y no tan solo a Moisés, sino a su madre, porque esto no tuvo que haber sido fácil en poner a su hijo en un río tan enorme, tan grande, que podía morir también. Ella estaba tratando de salvarle su vida, pero podía también morir. Imagínense ustedes el terror de ponerlo allí, río abajo. Y a la edad que se entiende que tenía Moisés era de 3 meses. El peso de ya de 3 meses de un niño era bastante. Y que también pudiera morir allí. Moisés como bebé sintió un trauma de abandono de su madre. Muchas veces madres que desean abortar, el feto siente ese rechazo. Imagínense Moisés con 3 meses. Él tuvo que haber sentido, aún sin saber y tener mucho conocimiento y mucha madurez, él tenía que sentir ese rechazo. Eso fue aunque fue un abandono que fue forzoso de su madre por la situación, esto marcó grandemente la niñez de Moisés, que aunque en el periodo de 5 años donde Jocabed pudo tener la oportunidad de amamantarlo, de alimentarle, de cuidarlo, como su nodriza, perdonen, no dejó de ser un duro proceso para Moisés, porque era una separación tras otra, era ven aquí, ven allá, te entrego aquí. O sea, fue bien difícil su niñez. Fue un dolor muy duro emocionalmente para él. Además que el dolor que Jocabed transfiere a Moisés fue reflejado en su adultez y en el desarrollo de su sacerdocio en su familia. Moisés como niño fue bien afectado, su entorno por tan dolorosas separaciones y cambios, porque fueron muchos los cambios de pobreza a riqueza. Aquí vemos el tramo de un niño tirado a un río sin protección, vemos el abandono, vemos que fue recogido por desconocidos, porque la hija del faraón era completamente desconocida, entregándola a una madre que era desconocida sin saber que era su madre, y el cuidado por terceros. Todo esto sucedió en un corto periodo de tiempo en la vida de Moisés y en su niñez, y siendo llevado a diferentes ambientes como pobreza, riqueza en el palacio. Vemos que la inestabilidad de su niñez, donde Moisés siente el abandono total de todos, todo fue caótico para la vida de Moisés en su niñez y sus primeros años. Aunque Miriam fue una niña porque no era adulta, Miriam, su hermana, se acercó valientemente para ofrecerle a la hija del faraón buscar una nodriza hebrea y lograr que Moisés pudiera volver donde su madre de vuelta. Pero aún así, esto no ayudó a los miedos, a los sentimientos, al carácter de Moisés, a su inestabilidad como niño. Luego de los 5 años que Jocabed estuvo criando a su niño, se entiende que de 3 a 5 años, él volvió otra vez y fue entregado al palacio para empezar a trabajarlo con él, para que luego fuera educado como un príncipe egipcio, viviendo aproximadamente 40 años en el palacio. Lo confirma esos 2, del 2 al 10. Moisés no sabía de su parentela. Cuando Moisés lo descubre, él fue criado como egipcio, pero desde temprano era consciente de su herencia hebrea, tras revelaciones en el palacio. Siendo adulto, Moisés ve que abusaban de un esclavo y él mata a un capataz defendiéndolo del maltrato a su pueblo. Él sentía en su corazón, su sangre lo llamaba por los abusos que estaban viendo en su pueblo. Y el pueblo gemía y pedía, que ya no aguantaban. Pero su identidad quedó confirmada en este suceso de que él lo defiende y al punto que mata a este hombre, a este capataz. ¿Cuántos cambios tuvo Moisés en su niñez? ¿Cuán difícil, cuán dificultuoso fue? ¿Cuán trágicos momentos de abandono vivió él?
¿Cuánta inseguridad causó en Moisés el abandono, el cambio de ambiente de hebreo a egipcio, de pobre a rico, habiendo sido preparado como un príncipe en el palacio y luego siendo un pastor de ovejas en el desierto? No fue fácil. Esto es un punto muy duro en la vida, en la niñez de Moisés. Y luego en el palacio, sin saber quién era él realmente, siendo abandonado por la hija del faraón, adoptado, perdón, por la hija del faraón, y siendo criado por una mujer aparentemente desconocida, su madre, sin saber que era su familia, su madre. Vemos cómo Moisés se sentía extranjero en todos los lugares que él iba, porque su identidad no era clara para él. Moisés tuvo muchos cambios y separaciones fuertes. Y cuando un niño tan pequeño tiene una pérdida de su madre y su separación y el cambio de ambiente, crea una inestabilidad total. Y ese era Moisés, un hombre que había tenido un trasfondo muy duro en su niñez. Aunque la madre de Moisés tomó esta decisión valientemente para salvar a su hijo Moisés, esto trajo en Moisés como niño rebeldía, porque él era rebelde, aislamiento, cambios abruptos, una profunda sensación de desamparo, soledad, rechazo, además de rebeldía por todo lo que sucedía alrededor. Moisés enfrentaba constantemente problemas de carácter, temperamento bien fuerte ante las situaciones sin tener un control de sus emociones. No tenía control porque él no sabía, no entendía, él no se encontraba así, él no sabía quién era. La falta de paternidad ante el exilio. Vemos a un Moisés en situaciones en las que él no pudo controlar su carácter y mató a un peón para defender a su pueblo, cayendo en la desobediencia. Pero él no conocía eso porque él estaba criado en egipcio. Ellos no creían en Dios, en Jehová. Ellos creían en sus dioses. Así que teniendo que apartarse del faraón, lo vemos cuando Moisés rompe primero las tablas de la ley, a ver cómo el pueblo hizo idolatría con el becerro de oro. Vemos también Moisés de verde cuando Jehová le pidió que tocara la piedra y él le dio para que el pueblo tuviera agua para beber. Eso le costó no ver la tierra prometida de Canaán. Este es uno de los ejemplos que vemos que a Moisés con un carácter fuerte, sin tener el control de sus emociones, no saber controlarlas. Y vemos que eso le causa tantos problemas. Por ejemplo, obviamente el exilio de él. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió con el exilio. Sabemos que Moisés se ve obligado a salir de Egipto luego de matar al peón por defender, ¿verdad?, a un esclavo hebreo. Esto lo podemos verificar y corroborar en Éxodo 2, 11, 15. Y llega a Madián escapando del faraón. Él tiene que escapar porque lo estaban buscando, porque él mató uno de los peones. Vemos que a Moisés con un dolor, con rebeldía, con desobediencia, y vemos cómo Moisés tiene que abandonar su tierra apresuradamente para escapar en contra de su voluntad. Moisés en su vida estaba ¿qué? Buscando su identidad porque él no entendía quién era él. Él no sabía quién eran sus padres. Alguien los tomó, alguien lo adoptó, alguien lo crió. Él tenía una niñez muy dura y a veces necesitamos poner a prueba nuestra identidad para encontrarnos a nosotros mismos, y él estaba buscando eso y encontrar nuestro propósito para definir quiénes somos, y él estaba tratando de definirse quién era él. Moisés estaba perdido sin entender su vida. Lo vemos cuando luego de ese exilio, él conoce a Séfora, ¿verdad? Y vemos el casamiento de Moisés con Séfora. Comenzamos con Séfora, que ella era madianita y no hebrea. Ahí vemos las mezclas. Vemos el yugo desigual en la unión de Moisés y Séfora.
Ella fue criada y crecida en la familia politeísta, ya que su padre Yitro era un sacerdote pagano de Medián. O sea que Séfora venía de una creencia de dioses ajenos y paganos. Nada de lo que el propósito que el padre tenía para Moisés. Ella no creía en el Dios de sangre, como ella lo llamaba. Aunque también ella tuvo un papel bien importante, como hemos hablado anteriormente en los estudios anteriores, que ella es la que hace cumplir el pacto de circuncisión con su hijo, porque en Éxodo, lo vemos en Éxodo 4, 24, 26, que Moisés no circuncidó a su hijo y ella fue la que corrió a que él lo hiciera. Y vemos que Moisés fue frío en esta relación y totalmente enfocado en su ministerio y se olvidó de su familia. Él no tenía un contacto cercano con ella era frío. Él no estaba preparado para manejar una familia en estos momentos porque su ministerio era muy duro. Moisés todavía cargaba el trauma de su niñez. Él estaba casado, tenía sus hijos, tenía su esposa, pero él no había aprendido nada de esto, nada de, por todo lo que él vivió, todas las consecuencias que él vio en su niñez, fueron consecuencias de todos los conflictos del hogar que tuvo Moisés. Y él no enfrentaba ninguna responsabilidad con su familia de los asuntos familiares, porque él no podía, él no había sido enseñado a esto. Moisés no podía hacer algo que no vivió y que no aprendió porque nunca tuvo en su niñez. Si hablamos de cuando él comienza a tener sus hijos, vemos cómo Moisés profetizó en los nombres de sus hijos. Vemos que él le pone a su primogénito Gersón. Su nombre significa forastero soy en tierra extraña. Moisés reflejó su exilio en su hijo, su dolor, y causó en este hijo maldición siendo el primogénito y alejándose totalmente de todos los asuntos de sacerdocio de su familia. Sacándolo a su hijo de la bendición de ver la liberación del éxodo del pueblo de Israel y enviándolo con su abuelo sacerdote pagano y aprendiendo sus costumbres marianas. Ellos aprendieron todo lo de su abuelo. Vemos que en el segundo hijo de Moisés, Eliezer, su nombre significa el Dios de mi padre me ayudó. Moisés le pone su nombre en agradecimiento, obviamente, que Jehová, por la ayuda que Jehová hizo en él y en referencia de su protección contra el faraón, porque lo libró del faraón. Pero ya Moisés comenzaba entendiendo en el segundo hijo su propósito de él. El nombre de sus hijos de Moisés marcaron la vida de sus hijos con el propósito con el proceso de Moisés, porque Moisés había tenido un propósito y él marcó a sus hijos de una manera en que ya habíamos visto una clase que hemos hablado sobre esto, cómo fue y qué sucedió con los hijos y la familia de Moisés. Los invito a que la repasen, creo que fue la semana pasada, pero vemos cómo esto le afectó a su familia. El momento en donde Moisés no había sido llamado todavía al ministerio, pero estas decisiones no fueron consultadas con el padre por nada. Y entonces, luego de que todo esto sucede, es cuando Moisés es llamado a su ministerio. Jehová llama a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:2 comienza el ministerio de Moisés, la zarza ardiente. Cuando un ángel del Señor se le apareció y en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego y no se consumía. Jehová conoce la angustia de los hebreos
y había escuchado su clamor y le dijo a Moisés: te enviaré a Egipto para liberar a su pueblo. Pero Moisés, dudando que él fuera capaz de hacer tal cosa, Moisés respondió con excusas hacia el ángel de Jehová y le dice Moisés al ángel: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Y el ángel de Jehová le hace promesas a Moisés, prometiendo que él iba a estar con él y su pueblo. Yo sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Lo verificamos en Éxodo 3:17. Vemos que aún Moisés, dudando de sí mismo, sintiéndose incapaz de hacer lo que el ángel de Jehová le pedía. Él era incapaz, él no se sentía seguro, él no podía. En esos momentos él sentía inseguridad por él mismo. Pero Jehová no buscaba perfección en Moisés, sino la disposición que Moisés podía tener ante el Padre, ante Jehová. Por eso es que cuando a veces nosotros no sabemos si estamos preparados y tenemos miedo, si estamos preparados o no estamos preparados, no importa cuán no preparados nos sintamos nosotros, pero si respondemos al llamado de Jehová en fe, Él nos capacitará. Él nos llevará en el camino poco a poco. Asimismo, como llevó a su pueblo de Israel poco a poco por ese camino que pudo haber sido 11 días de llegada a la tierra prometida, Él nos llevará 40 años, pero poco a poco llegaremos al propósito que Él nos está llamando a que seamos. Porque nosotros no venimos preparados. Él nos prepara. Así que piensen en eso. Él nos prepara a sí mismo como ha preparado a Moisés. Un líder imperfecto. Como diríamos hoy, novato, que no sabía, que no entendía, que decía, mira, yo no soy muy hablador, muy de hablar mucho. Y le puso a un hermano, Aarón, para que lo ayudara. Él pone a cada uno pone a ellos, pone a todo lo que necesites poner para que tu propósito se cumpla, ¿ok? Él no tenía conocimiento, pero era obediente. Y Él nos ha enseñado tanto del liderazgo. Podemos aprender tanto del liderazgo de Moisés. Era un siervo de Jehová, imperfecto, pero con un corazón bien dispuesto a aprender y hacer lo que el Padre decía. Pero con todos sus errores, con todo lo que vemos que él hizo, nos lleva a aprender a no hacerlo y nos capacita a ser líderes justos, fieles, de una manera que llevemos a nuestro ministerio de una manera en alto, con el nombre siempre de él. Y eso lo aprendemos de Moisés. Algo que aprendemos y que me ministra muchísimo de Moisés es la parte en donde vemos, cuando lo estudiamos, es Moisés como intercesor de su pueblo. Él era el que llevaba todas las cargas en sus hombros, todas las cargas, cómo él oraba, cómo él peleaba. Él era algo que era Moisés, era un hombre de oración, de intercesión. Y que no lo aprendió en Egipto, porque él no le enseñaron eso en Egipto. Era un hombre que era herido, exiliado y no conocía la presencia con Jehová. Hasta que Jehová en el desierto, en el monte Sinaí, lo llama en la zarza ardiente. Podemos ver que Moisés intercedió por el pueblo en todo momento. Y vemos varios ejemplos, porque vemos tantos ejemplos de Moisés intercediendo por su pueblo. ¿Y qué manera? Vemos que en el número 11, 1-2, Moisés oró para que el fuego fuera extinguido en su campamento. Y Jehová lo escuchó. Como cuando defendió de la idolatría a Aarón y su pueblo para que el castigo de Jehová no lo destruyeran y fuera sobre ellos, recordándole a Jehová las promesas que le hizo a los patriarcas de Abraham, Jacob, Isaac. En las plagas, por las plagas de serpiente, en Números 21 lo podemos verificar. El suceso de los informes de los espías, número 14.
ante la rebelión del pueblo por miedo a entrar a Canaán. Moisés hizo intercesión por Miriam, su hermana, cuando fue castigada por lepra, por murmurar en su contra, y fue sanada. Moisés fue un abogado ante su pueblo. Él enfrentaba todas las situaciones poniéndose de frente a Jehová para evitar su ira. A diferencia de Aarón, cuando el pueblo le pidió que hiciera el becerro de oro. Y él no consultó a Jehová. Él hizo lo que pensó. Vemos esto y mucho más en Moisés, un gran intercesor, perdónenme. Vamos a ver la área de esposo de Moisés, las pocas emociones de Moisés que tuvo con Séfora y sus hijos. Vemos a Séfora cuando regresa con sus hijos y padre, Jitro. Moisés no refleja ningún afecto para sus hijos ni su esposa. Se escucha que él tiene un contacto solamente con Jitro. Moisés deja en segundo plano en su ministerio su familia y se dedica completamente a su ministerio, trayendo esto un gran dolor y abandona a sus hijos y su esposa. El abandono que vivió su niñez, él lo reflejó en su adultez con sus hijos y con su familia. No sabía cómo manejarlo. También así que Moisés, sabiendo que tenía que cumplir con el pacto de la circuncisión, no lo hizo tampoco. Lo tuvo que cumplir Séfora para evitar que Dios lo matara. Vemos aquí la historia repetirse en Moisés hacia sus hijos. Los traumas de Moisés en su niñez por el abandono que sufrió Moisés como niño. De ser un niño básicamente abandonado, huérfano, recogido, adoptado, separado de su familia y de sus madres. Pero Moisés aprendió muchas cosas. El Padre lo llevó poco a poco en medio de su proceso. Y Moisés no instruyó a su hijo en el buen camino, porque los dejó con su abuelo Jitro, y no evitando que también aprendieran la idolatría de su descendencia, de su abuelo Jitro, de su madre Séfora, no dejándolo vivir en el Éxodo y pasar el proceso del Éxodo para que vieran y conocieran los milagros que Jehová con su pueblo había hecho. Ellos no vivieron eso, ellos no vieron el poder de Jehová. Pero el gran mandamiento del amor, que es la ley, salió luego de los sucesos donde Moisés y su familia se separan. Y luego de Deuteronomio, Jehová le da las ordenanzas para la familia e hijos a Moisés. Aquí es que él le da otra ordenanza a Moisés, estando seguro de que esto no ocurra. En Deuteronomio 28:6, Moisés nos dice esto, pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pero Jehová les da el mandamiento a Moisés para nosotros también, no es para él solamente, para nosotros, que escuchemos. Muchas veces lo hemos escuchado, muchísimas veces que nosotros lo hemos hecho, en Deuteronomio 6:4-9, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a hablar de lo que son ahora. Estos son mandamientos que el Padre puso en Moisés y en su corazón. Pero hay muchas cosas que también afectaron a Moisés, y fueron las maldiciones generacionales.
en Deuteronomio vemos ya los últimos tiempos de Moisés, dando a la culminación de lo que eran los 40 años en el desierto. Ya llegamos a los 40 años en el libro de Números. Nos cuenta la historia de la muerte de la primera generación que había salido de Egipto y que el surgimiento de la segunda generación, la primera generación no fue obediente, muchas de ellas murieron. Llegaron la segunda generación que pronto podrían entrar entonces a la tierra prometida. Vemos como Moisés no permitió que sus hijos vieran la bendición del exilio, de los milagros, ya que no les dio la oportunidad de que no pasaran el éxodo. Probablemente vamos a decir que podría ser por protección total de evitar que ellos pasaran el proceso. Pero se perdieron de la bendición de conocer esos milagros, la bendición de Jehová que tenía para su pueblo. En cambio, fueron criados en la idolatría. Le llamaban, Moisés le llamaba a esta generación nueva la generación de la esperanza. Lo podemos ver en Números 13. Vemos de generación tras generación la desobediencia, el pecado y el dolor de un pueblo. Y eso que trae el pecado, muerte. Y trajo muerte en un pueblo. Vemos la idolatría desde Egipto y la descendencia de Séfora y sus hijos, Yitro, en adorar a ídolos. Vemos cómo Moisés llevó su dolor de su niñez, así su descendencia, y su dolor afectó mucho a Moisés en sus decisiones completamente. Aún así, Moisés cumplió con su propósito, el propósito de Dios. Moisés en su vejez le habla a esa segunda generación y les aconseja y les dice, básicamente Moisés le dice a esa nueva generación, no se comporten como sus padres hicieron en el desierto, obedezcan a Dios y vivan bien en la tierra. Jehová les reitera de nuevo su segunda ley en Deuteronomio. ¿Cuánto nos ha enseñado el ministerio de Moisés? Que de lo destruido Dios lo transforma, que hace algo nuevo. Que de un niño sin rumbo, sin madre, sin padres, un hombre llegó a ser el padre de los profetas, líder del pueblo de Israel y para nosotros, para las naciones. Pero que principalmente nos enseña Moisés en su ministerio. Hay mucho que aprender. Moisés era un hombre completamente dado al Padre y aprendemos que en nuestros ministerios debemos de delegar, debemos de también poner a nuestro primer ministerio, que es la familia, como importantes también, darle su tiempo, porque ellos también necesitan de nosotros, necesitan, como dice Deuteronomio, su mandamiento, Deuteronomio 6, 4, 9, que debemos de amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también debemos de llevar y repetírselo a nuestros hijos, y debemos de cuidar a nuestros hijos, y debemos de velar sobre ellos también, sobre nuestras parejas, esposas, esposos. Vemos que hemos aprendido grandemente con Moisés. Vemos que él perdió su familia en el sentido de que él no hizo lo que tenía que hacer, pero dentro de todo esto aprendemos a no hacerlo. Aprendemos a que este ministerio, que el Padre sí nos llama a cuidar de nuestra familia, a cuidar de ellos. Amén. Así que vemos que Pastor Miguel quiere añadir unas palabras sobre esto, sobre lo que es el ministerio y el ministerio de Moisés y el propósito de Moisés en toda su vida en esta clase. Amén, amén. Creo que no hay mucho que añadir. Ha sido una exposición muy bonita, excelente. Entiendo de que habíamos hablado sobre algunos temas importantes de Moisés también, que la hermana Sharon. Es importante, un ministro de Dios. Yo soy un ministro que llevo muchos años y he vivido muchas situaciones. Y nosotros
nuestro primer amor es Dios siempre y tiene que ser Dios. Pero es importante también que nos veamos en el rol de padres, en el rol de esposos, en el rol de que tenemos que cuidar nuestras casas y bendecir a nuestras familias. Vemos que, que el proceso ministerial a veces comienza muy difícil. Podemos mirar que no veo a nadie, me atrevo a decir, que esté aprobado. O sea, siempre tenemos un grado de desaprobación porque es el Espíritu el que nos va a purificar, es el Espíritu que nos va a guiar, es el Espíritu de Dios que nos va a enseñar cómo nosotros vamos a ser, cómo Él quiere que nosotros seamos. Porque al final de cuentas siempre va a haber un tiempo de un testimonio del hombre de lo que hizo Dios, que Dios hizo cambios en este hombre. Y para muchos, Moisés a lo mejor no califica, Aarón no calificaba, Pablo no calificaba, hombres grandes de Dios que están en la Biblia, grandes en el sentido de que están ahí en la Biblia dando su ejemplo. Y después los vemos hombres transformados, hombres cambiados, hombres que caminaban con Dios de manera especial. Y eso es un testimonio. O sea, si alguien llega al ministerio con esos aires tan altos a veces, de que si yo estoy aprobado porque yo hice un instituto, porque yo estudié un doctorado, eso no va a funcionar. Eso no funciona porque lo que está buscando Dios son gente humilde, mansa, gente que sí aprenda la palabra, tiene que estudiar. Yo estudié mucho y sigo estudiando todavía, día a día la palabra, y vamos creciendo hasta la estatura de un varón perfecto. Yo le pido a los ministros que bajemos las guardias, que podamos ser hombres de bendición, hombres de amor, pero también hombres que nosotros cuidemos la bendición que Dios ha dado, y cuando es un no es un no, y cuando es un sí es un sí, que no complazcamos a la gente para mantenerla al lado de nosotros. Nosotros aquí estamos para bendecir a la gente, pero habrá momentos en que la gente tenga un desacuerdo. ¿Cuántas veces hemos visto a través de los ministerios que después del conocimiento, después de ver a ese varón, o sea, varona de Dios ministrar, vemos que su mundo está derrotado? No sé, no podemos hacer un buen trabajo para Dios así. Yo creo que Moisés fue más que valiente y tuvo que ser, y él fue bien probado por el Señor antes de comenzar ese ministerio. Por eso ese ministerio fue tan grande. Mientras más lo prueben, más grande va a ser el ministerio y más grande va a ser la gloria para el Señor. Así que no trate de librarse de la prueba. La prueba es necesaria. Si no somos probados, pues no sabe en qué estamos y qué tenemos que prosperar, porque día a día nosotros tenemos que prosperar. Damos gracias al Eterno por esta clase, porque nos ha abierto a lo mejor un panorama de alguien que considerábamos como que ese hombre, wow, escogido por Dios, wow, es que este hombre tiene que estar tan tremendo con Dios, porque imagínate, sentarse cara a cara con Dios, o sea, eso no va a pasar más nunca, solamente fue él, pero no lo estamos criticando, estamos sacando lo mejor para que ustedes vean, nosotros ver y vivir nosotros también, que los ministerios cuestan. Ministerio forzado, yo veo a Dios. Cuando yo veo un ministerio que glorifica a Dios, en todo momento, yo veo que la mano de Dios está ahí y que hay bendición para muchos. Así que nosotros aquí en la Rosa de Sharon Messianic Ministry, el hermano Sharon Rivera y el pastor Miguel Acosta, siempre estaremos haciendo lo mejor para llevarle la palabra correcta y unas enseñanzas que sí podamos abrir nuestros ojos. Mediten en lo que habló la hermana Sharon en cuanto al desarrollo del ministerio de Moisés, para que nosotros seamos hijos de bendición delante de la presencia del Señor. Dios los bendiga. Shalom.
Amén, gracias, pastor. Vemos aquí también la cobertura desde el principio del Padre con Moisés. Vemos que el Padre siempre va a estar en cobertura con nosotros, ¿verdad? Si tenemos un llamado, vemos de dónde sacó y todos los propósitos que hizo el Padre con él, fueron hermosos los símbolos, los simbolismos que tiene sobre su canasta protegida y guardada, cómo lo libró de la muerte en ese río, porque si no tuviera propósito, él no iba a ir a pasar ni el río, ni nada de esto, cómo el propósito de volverlo a su madre por 5 años para que él fuera alimentado, y llevarlo a un proceso tan grande donde tú ves a un Moisés que no se escucha, que tú hacías una intercesión antes de tomar unas decisiones, y esto es algo muy hermoso y que me impacta mucho de Moisés, es las intercesiones de él, y cómo el Padre tenía un oído hermoso, o sea, para escuchar y recibirlas, no importa lo que literalmente la gravedad de la situación, él tenía misericordia porque venía de él. Y es algo bien hermoso, por eso es que les exhorto a que vayan y que tengan una conexión, un tiempo con el Padre directo con Él, porque Él escucha a sus hijos, imagínate. El hijo que se arrodilla, pide perdón, es humilde y llega a los cielos para poder pedir una oración que aunque no veamos imposible, para Dios nada imposible, toda oración, y tenemos que nosotros como ministros del Señor tenemos que prepararnos para buscar la santidad, porque Él nos llama a ser santos, para prepararnos en el sentido de que nosotros somos esa voz, esa voz que clama al Padre por cada intercesión, y prepararnos en santidad para que sean escuchadas y que lleguen al trono del Padre. Y ese es lo que Dios llama a hacer, me llama a mí, llama al pastor, llama a todos nosotros. Nos llama a ser santos para que nuestra intercesión y oración llegue a los cielos, al Padre. Así que gracias por estar aquí, les bendigo. Gracias por escucharme, gracias al pastor Miguel Acosta, a todos. Gracias por todo su tiempo. Y ahora pastor, vamos a bendecirlo, hacer la bendición arónica para todos, para todas ellas. Claro que sí, hay mucha bendición en este ministerio para todos ustedes, los amamos de manera especial. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bikuneja, Isadonai Panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y venga de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias le damos al Padre por su presencia. Gracias le damos por esta clase. Gracias le damos por todo y cada uno de ustedes, Padre amado, que el Eterno los bendiga en todo momento. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.